el ensayo de Proctor. Si bien ustedes ya lo han visto en mecánica del suelo 1, no sé por qué el ingeniero me recomienda que se los vuelva o les vuelva a dar un pequeño repaso de este ensayo en mecánica de suelos 2, ¿ya? Así que para ir empezando, ¿qué me pueden decir ustedes acerca del Proctor? Lo que han aprendido, lo que conocen sobre el ensayo. A ver, quiero escucharlo. Acá le puedo responder. Sí. Era un ensayo, ¿no?, que se utilizaba para poder determinar la densidad máxima y la humedad óptima de los suelos. Eso recuerdo. Bien, está bien, ya. Eso es el objetivo principal del ensayo. Esa es la manera más fácil de responder cuando nos preguntan, ¿no? Un ensayo de compactación con el cual determinamos la densidad máxima y la humedad óptima. Ese es el objetivo principal, ya. Ahora, ¿cuántos ensayos de Proctor ustedes conocen? Perfecto. ¿En qué se diferencia el uno del otro? El número de capas también se diferenciaba. El número de capas. Y también la altura de caída del martillo, si más recuerdo. Ya. ¿Berman fue el que me dijo el de los moldes? Si mal me equivoco, vos venís igual que de la Facultad de Construcciones, ¿no? Creí que solo ese error era en ingeniería civil. Pasa de que no sé por qué, de dónde sale el concepto de que es el molde. Igual aquí en ingeniería civil lo escucho que me dicen que es el molde, ¿ya? Eso lo vamos a ver hoy. Lo que diferencia un ensayo de otro no es ni el número de golpes ni el tamaño del molde. Ambos ensayos se pueden hacer en el mismo molde. Lo que varía es la energía de compactación, y para que varíe la energía de compactación, varía el número de golpes por capa, la cantidad de capas, la altura de caída y el peso del martillo, ¿ya? Ese concepto siempre, no sé de dónde sale, que me dicen, inclusive he escuchado alumnos de seminario de ingeniería civil que me dicen Proctor estándar, molde de 4, Proctor modificado, molde de 6. Y ese es un error muy grande, que no pueden tenerlo o manejar un concepto así. Ambos moldes sirven para ambos ensayos. El tamaño del molde radica en el tamaño o la granulometría del material con el que se va a trabajar, ¿ya? Creo que es por eso, más que todo, lo que el ingeniero ha pedido que vuelva a repetir este tema en mecánica de suelo 2, porque yo igual siempre he escuchado que hay ese error de que Proctor estándar, molde de 4, Proctor modificado, molde de 6. Ambos ensayos se pueden hacer en ambos moldes, ¿ya? Varía el número de capas, el número de golpes es por capas el mismo, varía el tamaño, la altura de caída y el peso del martillo, y eso hace que varíe la energía de compactación. Bueno, entonces, ya teniendo una idea más o menos de cómo ustedes ven el ensayo, vamos a empezar con el ensayo. El ensayo de Proctor surge allá en la década de los 30. Proctor es el apellido del ingeniero que desarrolló el método, ¿ya? Y demostró que para contenidos de humedad creciente y una determinada energía de compactación, la densidad lograba aumentar, ya que el agua lubricaba las partículas del suelo. Pero ese incremento de densidad llegaba hasta cierto punto, porque seguir incrementando agua no generaba de que aumente la densidad, sino de que llegaba a un determinado contenido de humedad, y entonces la misma densidad, por más que se siga compactando, empezaba a decrecer. Entonces, de ahí surge el fenómeno de que el ensayo de Proctor es un ensayo para determinar o hacer el control de la densidad máxima y la humedad óptima.
la humedad óptima para alcanzar una densidad máxima. Incrementar agua más allá de eso no nos ayudaría en nada. Así que ese es el principal motivo para hacer este ensayo. Las normas que rigen el ensayo tenemos la Aston T180-90, la ACTM D1557, y bueno, la norma es la misma, establece el procedimiento para determinar la relación de humedad y densidad de un suelo, compactado en un molde normalizado mediante un pisón, dependiendo del método que se vaya a emplear, la energía de compactación es variable. Si usamos un martillo de 4.5 kilogramos, entonces, y una altura de 460 milímetros, una altura de caída, la energía de compactación llegaría a ser de 2.67 joules sobre centímetro cúbico, ¿ya? En el caso de la Aston T180 difiere el peso del martillo. Entonces el peso del martillo es incremental, igual que la altura de caída. ¿Ya? Entonces, el objetivo del ensayo, este método establece el procedimiento para determinar la relación entre la humedad óptima y la densidad máxima del suelo, compactada en un molde normalizado. En otras palabras, determinar el peso volumétrico seco máximo y verificar la relación densidad-humedad para una energía de compactación correspondiente sobre un suelo en particular. La compactación es la operación para aumentar la resistencia superficial de un terreno sobre el cual deba construirse una carretera o alguna obra de emplazamiento vehicular o, en el caso, un aeropuerto también, aplicando una cantidad de energía la cual es necesaria para producir una disminución apreciable del volumen de hueco del material utilizado. En las imágenes podemos ver los dos tipos de compactadora, ya una de rodillo liso neumático y esta conocida como pata de cabra. La compactadora que recibe el nombre de pata de cabra se utiliza especialmente cuando se trata de suelos cohesivos. Ya eso lo van a ver a profundidad en la materia de maquinaria y equipos de construcción. Entonces, el ensayo de Proctor tiene dos variantes, el Proctor normal y el Proctor modificado. La diferencia entre uno y el otro es debido a la energía de compactación. La energía de compactación va a estar basada en la siguiente ecuación: el número de golpes por capa, el número de capas, el peso del martillo, la altura de caída del martillo dividida entre el volumen del molde. En el ensayo de Proctor normal se utiliza una masa de 5.5 libras o 2.5 kilogramos con caída libre de 12 pulgadas. Y en el Proctor modificado se utilizará un martillo de masa de 10 libras o 4.54 kilogramos con caída libre de 18 pulgadas. ¿Ya? Esas son las variaciones de un ensayo al otro ensayo. Para el ensayo se utilizan moldes metálicos rígidos cilíndricos con las siguientes características. Habrá un molde de diámetro interior de 4 pulgadas con una capacidad volumétrica aproximada de 944 centímetros cúbicos, ya para utilizarse con suelos que pasan el tamiz número 4. Otro molde tendrá un diámetro de 6 pulgadas, diámetro interno de 6 pulgadas, con una capacidad aproximada de 2.124 centímetros cúbicos, para usarse con suelos que pasan el tamiz 3/4. Con esto nosotros podremos hacer el ensayo de compactación y poder determinar una gráfica de humedad versus la densidad del suelo. ¿Ya? Equipo. Se utilizarán los moldes metálicos que ya hemos visto y ambos moldes deben tener un collar inseparable que tiene una altura aproximada de 6 centímetros a 60 milímetros de altura. Un piso metálico que debe tener una cara circular de 50 milímetros de diámetro
Y en el caso de si vamos a trabajar con Proctor modificado, su masa será de 4.500 gramos aproximadamente. Probetas graduadas para poder controlar o determinar el volumen exacto de agua con una capacidad de 500 centímetros cúbicos, gradada cada 5 centímetros cúbicos, o si vamos a trabajar con un Proctor normal, unas probetas de 250 centímetros cúbicos, graduadas a 2.5 centímetros cúbicos. Balanzas de 20 kilos con capacidad y con una precisión de 1 gramo. Horno de temperatura regulable y circulación de aire, recordando de que en el caso de que ustedes trabajen con material cohesivo para el ensayo, el horno se puede regular a una temperatura entre 60 a 70 grados centígrados. ¿Ya? Reglas de acero de canto biselado para poder proceder con el enrasado del material. Tamices, cuando se trabaja con molde de 4, perdón, con molde de 6, habrá que hacer un proceso que se llama compensación. ¿Ya? Más adelante se lo voy a explicar. Y las demás herramientas para poder realizar el mezclado, cuchara, espátula, brochas, etc. ¿Ya? Acá está la gran diferencia. Proctor normal, los moldes tienen las mismas alturas, 11.66 centímetros aproximadamente. En el Proctor normal o estándar son 3 capas, ¿ya? Cuando hablamos del molde de 4 pulgadas serán 25 voltios por capa, y cuando hablamos del de 6 serán 56. ¿Ya? Ahí vemos el martillo, la altura de caída de aproximadamente 30 centímetros o 12 pulgadas, y el peso del martillo será 2.5 kilogramos. Cuando hablamos de Proctor modificado, son 5 capas, el molde de 4 serán 25 golpes, al igual que en el Proctor normal, y en el molde de 6 serán 56 golpes. Y el martillo tendrá una altura de caída de 18 pulgadas y tendrá un peso de 4.5 kilogramos aproximadamente. Ahí en la gráfica podemos ver el martillo, los dos tipos de martillo y los dos tipos de molde que se utilizan en el ensayo de Proctor. Ahora, ¿qué va a depender de que usemos un molde de 4 y un molde de 6? La granulometría del material. Eso ya lo venimos definiendo anteriormente. Si en el caso de que nosotros vayamos a trabajar con capas base, con capas subbase, ya que son materiales granulares, entonces obviamente vamos a trabajar con el molde de 6. No sería recomendable compactar en el molde de 4. Y en el caso de trabajar en el molde de 6, el tamaño máximo del agregado debe pasar la malla o el tamiz 3/4. Entonces aquí nosotros podemos ver las especificaciones para cada tipo de molde. Para el molde de 4 se podrá trabajar con el tamiz número 4, lo que se retenga en el tamiz número 4, y en el molde de 6 se trabajará con lo que pase el tamiz número 3/4. ¿Ya? El procedimiento del ensayo: primero hay que hacer la preparación de la muestra. Se seca la muestra al aire o en el horno a una temperatura menor de 60 grados hasta que se vuelva desmenuzable. Se disgrega luego los terrones, evitando reducir el tamaño natural de las partículas. Luego se debe pasar por el tamiz número 4 para los métodos A y B y por el tamiz número 3/4 para los métodos C y D respectivamente. Y se debe descartar el material retenido. Bueno, como aclaración, cuando se va a trabajar con un molde de 4, si más del 20% se retiene en el tamiz número 4, entonces lo que se debe hacer es inmediatamente ir al tamiz trabajar con el molde de 6 pulgadas. Cuando estamos trabajando con el molde de 6 pulgadas y tenemos material granular, se debe trabajar siempre con materiales que pasen el tamiz 3/4. ¿Ya?
¿Cuál es el problema? Cuando nosotros trabajamos, cuando se hace o se realiza las capas de un terraplén, no se puede cumplir esto del tamiz 3/4, ¿ya? En campo, uno no va a estar trabajando o va a estar pidiendo agregado 3/4 para preparar una capa base o una subbase. Totalmente ridículo y absurdo. Entonces, ahí se puede utilizar piedras de 2, 3 pulgadas. Pero nosotros en el Proctor, debido al tamaño del molde, entonces nos hemos limitado a trabajar con material de 3/4. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno va a hacer un ensayo en un laboratorio de Proctor, por lo general siempre viene de la mano con un ensayo de Severe, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, aproximadamente se trabaja con 6 kilogramos por molde. Nosotros hacemos 5 moldes o 5 puntos para el Proctor, lo que sería unos 30 kilogramos de muestra. Luego, en el ensayo de Severe se preparan 3 moldes que son igual a aproximadamente 6 kilogramos y ahí estaríamos hablando de unos 48 kilogramos de muestra. En total deberíamos tener mínimo 50 kilogramos para hacer los 2 ensayos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el ensayo y estamos trabajando con material granular, necesitamos tener mínimo 2 muestras de 50 kilogramos. ¿Qué sucede? Que cuando se está trabajando en campo, se trabaja con piedras de más de 3/4 de pulgada. Entonces nosotros cuando nos llega el material en el laboratorio, tamizamos para hacer en el molde de 6, tamizamos el material y todo lo que sea retenido en la malla 3/4 se debe hacer un proceso de compensación, ¿ya? ¿En qué consiste la compensación? Como les dije, vamos a trabajar con una bolsa de 50 kilos para todos los ensayos. Entonces esos 50 kilos los tamizamos en el tamiz número 3/4. Todo lo que retenga, por ejemplo, de los 50 retuviera unos 10 kilos, entonces eso debemos sacarlo de la muestra y debemos compensar con otros 10 kilos de otro material que pase la malla 3/4 y retenga en el número 4. ¿Ya? Ustedes ya han llevado materiales de construcción y saben que el tamiz número 4 es el que separa la arena de la grava. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos simulando de que esa misma cantidad de grava la estaríamos trabajando, pero reduciendo su tamaño. Entonces, volviendo al ejemplo, 10 kilos de material que hemos retenido en el 3/4 lo tenemos que compensar con otros 10 kilos de otra bolsa que pase el tamiz número 3/4 y retenga en el tamiz número 4. Ese será el proceso de compensación, ¿ya? Y eso es muy importante cuando se trabaja con materiales granulares, como ser en el caso de capas bases y subbases, siempre van a tener material granular. Entonces deben recordar ese proceso de compensación. De no ser así, no nos dará bien el ensayo, y ustedes ya lo han visto cuando han llevado el ensayo del peso unitario suelto y compactado de la arena y la grava. Así que, ¿qué es más pesado? ¿La arena o la grava? La grava. ¿Otra persona más que tenga otra opinión? ¿Quién fue el que dijo la grava? Yo, Eduardo. Ya. ¿Por qué cree que la grava es más pesada que la arena? Que se forma en una forma, ¿cómo se llama esto? Todas sus partículas son unidas y al momento de pesarlo, más con la humedad que va a adquirir ¿cómo se llama? El calentamiento, bueno, la formación que tenga va a ser un poco más pesado capaz que la misma arena por gramos, me imagino que pasará de peso, digamos.
solamente es un punto de vista, ya. Ya. Uno cuando agarra una piedra, si agarra en su mano un bollo de arena y un bollo de grava, entonces tiende a tenerse. Pero como les dije, ustedes ya han visto los ensayos en materiales de construcción y tecnología del hormigón. La arena es más pesada que la grava. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir por qué sucede ese fenómeno? Porque hay menos espacio vacío en la arena. Exactamente. Y es por eso que hacemos el proceso de compensación. Si trabajamos con material mayor a 3/4, entonces tendríamos, por más que compactemos, vamos a tener mayor volumen de vacío en una muestra compactada con material mayor a 3/4 que una compactada con material menor a 3/4. ¿Ya? Parte de ese concepto, cuando ustedes hacen el peso unitario, pues no estamos hablando en este momento de densidad específica, estamos hablando del ensayo de peso unitario. Es similar al Proctor. Ustedes retienen en un determinado volumen una cantidad de material, solo que esta vez es compactado. Entonces, la arena, porque tiene menor relación de vacíos que la grava, es más pesada, ¿ya? Por esa misma razón. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo ideal es, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, ese proceso de compensación lo vemos aquí. Dice, todo material que pase la malla de 2 pulgadas y retenido en el 19 se debe compensar por material que pase el tamiz 3/4 y sea retenido en el número 4. ¿Ya? Ese es el proceso de compensación, no se lo vayan a olvidar nunca. Entonces, para el ensayo lo que hacemos es pesar la cantidad adecuada para realizar la prueba, ya sea en el Proctor, en el molde de 4 o en el molde de 6. ¿Ya? Trabajaremos con 3 kilos aproximadamente si trata del molde de 4 pulgadas. Si es el molde de 6, usaremos entre 5 kilos y medio y 6 kilos aproximadamente. Lo ideal es trabajar con 6 para que no nos presente ningún problema o nos falte muestra al momento de compactar. ¿Ya? La ventaja del Proctor comparado con el CBR es que si nuestra muestra no está tan húmeda, nosotros podemos hacerlo de forma natural el ensayo, o sea, cuando nos llega, se puede, sacan una pequeña porción ustedes de la muestra, lo meten al horno en unas 2 o 3 horas y determinan cuánto es el contenido de humedad. Si ven que ese contenido de humedad es de unos 2 o 3%, entonces pueden comenzar con la prueba inmediatamente. No es necesario de que si la muestra no está tan húmeda, llevarla toda la muestra al horno y esperar que seque y recién empezar. ¿Ya? No es obligatorio. Ahora, si la muestra está muy húmeda, por ejemplo, el contenido de humedad es 10%, obviamente tienen que hacerla perder humedad. No pueden empezar haciendo el Proctor con un 10% de humedad. ¿Ya? Eso como aclaración. Entonces pesan aproximadamente 3 kilos y esos 3 kilos ustedes determinan cuánto va a ser el contenido de humedad con el que van a empezar. Algunos recomendarían haciendo un incremento de 2%. Eso funcionaría en el caso de trabajar con materiales granulares o en el caso de arena. ¿Ya? Las capas base, cuando no tienen mucha presencia de arcilla, su humedad óptima ronda entre el 5 a 7%. Cuando tienen bastante cantidad de arcilla, está cerca del 9%. Lo mismo pasa con los suelos A3, A4 y A2-4. ¿Ya? La humedad óptima ronda entre el 7 al 11%. Ya si hablamos de suelos cohesivos, un A5, un A6, bueno, un A7 no sería ideal trabajar en una carretera, pero también. Entonces,
el contenido de humedad óptimo puede estar pasando los 12 hasta los 20% de humedad, ¿ya? Entonces hay que tener el debido cuidado de saber cuánto de humedad, cuánto de contenido de humedad incrementar entre puntos, conociendo el tipo de material con el que estamos trabajando. Si se trata de un material, por ejemplo, de capa base, sabemos que su humedad está cerca del 6-7%. Entonces podemos ir aumentando 2%, ¿ya? Comenzamos con 2, 4, 6, 8 y 10. Y ahí ya tendríamos los 5 puntos y ya nos podría formar la gráfica. Si hablamos de un A4, hablaríamos de un 10% de humedad, entonces ahí podemos ir incrementando 2.5 o 3% entre cada punto, ¿ya? Lo ideal es que el contenido óptimo de agua se nos encuentre entre el tercer y cuarto punto de la muestra del ensayo, ¿ya? Entonces, de los 3 kilos, ustedes dicen, bueno, voy a trabajar con 3% de humedad el primer punto. Si está la muestra seca, incrementa un 3%, que sería de 3 kilos, sería 30 gramos de agua, perdón, 90 gramos de agua o 90 ml, ¿ya? Algunos he visto que acostumbran a pesarlo el agua, ¿ya? Para hacer que sea en función al peso en la cantidad. Pero como la densidad del agua es cercana a 1, entonces no hay ningún problema con eso. Después de eso, de haber preparado su muestra, ustedes lo mezclan homogéneamente y esperan por lo menos una media hora o una hora, dependiendo del tipo de suelo, inclusive hasta 4 horas para que se ocurra una saturación completa o una saturación homogénea en la masa del suelo del agua, ¿ya? Si se trata, por ejemplo, de este material que vemos en pantalla, un A4, tranquilamente en 15-20 minutos, si ustedes lo mezclan bien y protegen la muestra para que no pierda humedad, ya pueden comenzar con el ensayo. Entonces, ahí tenemos un molde de 4 y un molde de 6, ¿ya? Ambos son un Proctor modificado. La diferencia es que aquí se trabajaba con un material que es este de aquí, un A4, ¿ya? Y aquí es un material granular. Entonces serán 5 capas, en este caso serán 25 golpes por capa y en este caso serán 56 golpes por capa. Ustedes deben, bueno, algunos recomiendan que, por ejemplo, aquí en este caso, vamos a hacer un Proctor modificado, son 3000 gramos. Entonces, para saber exactamente que cada capa tenga la misma cantidad de muestra, lo dividimos en 5 capas y pesamos 600 gramos para compactar cada capa. Eso podría ser bien, pero en la práctica no se realiza muy seguido, ¿ya? Es más que todo al tanteo, la introducción de material que se utiliza en cada capa. Lo ideal sería respetar eso, de que cada capa tenga la misma cantidad de muestra para que así sea homogéneo el proceso de compactación en cada capa. Entonces, después de haber terminado el proceso de compactación, se retira el collarín y se procede a enrasar, ¿ya? Con una regla metálica o un enrasador que son un poco más gruesos. Se enrasa. En el caso de trabajar con material granular, ustedes al momento de enrasar van a tener el problema de que algunas que otras piedritas se van a sobresalir. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esa situación? Agarran el tamiz número 4 y el material que se les ha salido del collarín, lo tamizan por el tamiz número 4 y lo colocan en esos pequeños espacios vacíos que se quedaron debido a lo que salieron algunas que otras piedras. Entonces luego lo vuelven a enrasar y ya queda totalmente liso, ¿ya? Vuelvan a entrar al enlace, pero no va a quedar, ya no estamos quedando sin tiempo. Dimensiones del molde, la altura del molde, el diámetro interno del molde, y con eso ustedes van a poder obtener el volumen del molde, ¿ya? Luego pesan el molde vacío, luego realizan el proceso de compactación, dependiendo del tipo de molde, cuánto es el número de capas y el martillo que van a utilizar, y finalmente, después de hacer el proceso de compactación, sacan el collarín, enrasan y lo llevan a pesar.
y registran el peso del molde más la masa del suelo. Y eso sería lo que respecta al ensayo de Proctor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una gráfica para poder determinar cuál ha sido la densidad máxima. Entonces, se hace una planillita en la cual identifican el tipo de material, la procedencia del material y las características del ensayo. Número de golpes por capa, número de capas, peso del martillo. Volumen del molde, eso lo obtienen mediante la altura y el diámetro del molde. Por lo general en los laboratorios lo que se hace es medirlo una sola vez en la vida, el volumen del molde, y aquí registrar cuánto es su volumen. Ya no están haciendo el proceso de la medición. El peso del molde, eso sí puede ir variando constantemente, entonces deben pesarlo cada vez la altura de caída del martillo. Finalmente se hacen 5 pruebas, eso dice como mínimo la norma, donde ustedes tienen el peso húmedo de la muestra más el molde, el peso de la muestra húmeda, ya descontando el peso del molde, y finalmente tenemos la densidad húmeda, que es la que estamos pesando en el ensayo de Proctor. Después de hacer el ensayo de Proctor, ustedes sacan una muestra del corazón. Después de hacer este proceso de pesaje, sacan estas mariposas aquí, sacan el molde, y del corazón del Proctor sacan, o de la muestra del suelo, sacan una pequeña muestra para hacer contenido de humedad. Entonces, ahí ustedes tienen el ensayo de contenido de humedad, el peso de la muestra húmeda más la tara, el peso de la muestra seca de la tara, determinan el peso del agua de esa muestra, y con eso ustedes pueden sacar el porcentaje de humedad. Y con el porcentaje de humedad ustedes van a poder sacar cuánto fue la densidad seca de esa muestra compactada en el molde, ¿ya? Y pueden ver los 5 puntos, y como pueden ver que empieza a incrementar la densidad hasta que llega a haber cierta cantidad de agua en el contenido óptimo. De ahí para allá empieza a bajar. Entonces eso nos determina de que la muestra ya ha pasado de humedad óptima. Muchos tienen el problema de que, o el mal concepto de que creen que el peso de la muestra debería bajar, y no siempre va a ser así. Peor cuando se trabaja con molde de 6. Puede ser que aquí siga incrementando la muestra, ¿ya? Pero debido al contenido de humedad ya empieza a bajar, ¿ya? Entonces no es garantía de que, o sea, no es tan cierto de que tiene que bajar el peso del molde para que ustedes sepan que ya se han pasado la óptima. Puede seguir incrementando la óptima, y aún así ya la densidad puede empezar a bajar. Entonces con esos puntos de humedad y densidad nosotros obtendremos la gráfica para hacer la curva de densidad-humedad, que es una ecuación de segundo grado, en el cual trata de unir todos los puntos, ¿ya? Entonces ahí está el primer punto, el segundo, el tercero, el cuarto y finalmente el quinto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el Excel? Le pedimos una ecuación que nos presente, ¿ya? Y esta ecuación nosotros lo que hacemos es derivarla. Derivando hallamos el valor de X. Despejando ese valor de X, nosotros ya tendremos el contenido de humedad óptimo. Volvemos a la ecuación inicial, reemplazamos el valor de X y obtenemos la densidad máxima, ¿ya? Y ese es el proceso para el ensayo de Proctor. Aquí determinamos con este material que la humedad óptima es de 5.88 y la densidad máxima es de 2.165. Bueno, entonces, aquí finalizaría el ensayo de Proctor. ¿Alguna pregunta o consulta que tengan?
Si no hay dudas o preguntas, entonces me acuerdo que se los pasen, no ocurra como el último ensayo que se los mandé un día antes. Me acuerdo que sea el viernes o mañana que se los envíe los datos del PDF y la planilla Excel. ¿Ya? Nos vemos entonces. Disculpa, auxiliar, perdón que te interrumpa. Yo tengo una duda, pero es de 2 laboratorios atrás, digamos. Es que todavía sigo con esa duda, soy el que te habló por el resumen de Zapata y el nivel de distante. Ya vi la clase y sigo teniendo problemas con ese tema. ¿Será que, no sé, el próximo miércoles en laboratorio o un día que vos me digas, no sé, me podés enseñar eso mejor? Es que sigo teniendo dudas con eso. Por favor. Ya, en todo caso, el viernes vamos a hacer ejercicio de consolidación y ¿qué se llama? Y ejercicios así de carga admisible con la ecuación de Tersay, ¿ya? Eso les preguntan en el examen del ingeniero Pérez, así que el viernes de 8 a 9:30 les voy a enseñar a hacer ejercicios al grupo de ellos. Así que si quiere aprender un poco, puede entrar, ¿ya? Disculpa, ¿puedes repetir el horario? Viernes de 8 a 9:30. De la mañana, ¿no ves? Sí. Ya, entonces yo te escribo a tu privado, por favor, y para que me mandes el link. Ya, por favor. Muchas gracias. Ya. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.